Bien, ahí podemos comenzar. Bueno, nuevamente bienvenidos, bienvenidas. Estamos muy contentos de verles, de que estén en esta clase abierta. Así que bueno, esto es una clase abierta titulada Transgénero y Diferencia Sexual, que puede aportar el psicoanálisis. Va a ser dada por Patricia Gerovici, quien también ya nos acompaña aquí. Y bueno, antes de comenzar, soy Arturo Rogerio, coordinador de Yoica, así que para mí es un gusto. Y quisiera dar algunas recomendaciones. La primera es, por favor, invitarles a que tengan cuidado con su micrófono y que esté la mayor parte de la charla silenciado, por lo menos hasta que llegue a la parte de que puedan hacer sus comentarios y sus preguntas hacia Patricia. Y la segunda es también en medida de lo posible, si pueden activar sus cámaras, sería un gusto verles. Bien, bueno, dicho esto, les comentaba, es una clase abierta y bueno, esta clase tiene la finalidad de mostrarles los avances de lo que será un curso que Patricia Gerovici estará dando con nosotros, titulado igualmente Transgénero y Diferencia Sexual, que puede aportar el psicoanálisis, a partir del día 23 de abril. Nos acompañan Daniel Valderas, también nos acompaña Claudia Camacho, son parte del equipo de Yoica. Ellos desde ya podrán atender sus dudas. Si tienen preguntas acerca del curso, pónganlo en el chat y van a recibir mensaje privado por parte de ellos. Y bueno, les invitamos que se queden hasta el final de esta clase. Esto es para brindarles un beneficio por acompañarnos a quienes decidan unirse al curso. Van a recibir algo muy especial que tenemos para ustedes y por supuesto para conversar, para hacer preguntas, comentarios a Patricia Gerovici. Así que bueno, sin más por el momento, me permitiré presentar a Patricia, adelantando también una disculpa por alguna posible imprecisión en la pronunciación, pero trataré de hacerlo de la mejor forma. Bien, Patricia Gerovici, Pensilvania, psicoanalista argentina radicada en Estados Unidos. Ejerce en Filadelfia y en Nueva York. Es cofundadora y directora del Philadelphia Lacan Group, profesora asociada de estudios psicoanalíticos en la University of Pennsylvania. Es miembro fundador honorario de IPTAR y miembro fundador del colectivo Das Unbehagen, a Free Association for Psychoanalysis en Nueva York. Es autora de The Puerto Rican Syndrome, esto en 2003 por Other Press, y tiene una traducción al español, El síndrome puertorriqueño por siglo XXI en 2011. También es autora de Please Select Your Gender, From the Invention of Hysteria to the Democratizing of Transgenderism. Elige tu género, de la invención de la histeria a la democratización del transexualismo. Esto es por Routledge del 2010. Entre otros escritos, también tiene Transgender Psychoanalysis, A Lacanian Perspective on Sexual Difference y Psychoanalysis in the Barrios. Estos son algunos también de los escritos de Patricia. Y bueno, Patricia, bienvenida. Es un gusto nuevamente encontrarnos aquí en Yoica. Ya habíamos tenido la oportunidad de participar anteriormente. Sin más por el momento que decir, te cedo la palabra y bueno, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ti. Hemos estado trabajando juntos en preparación para esta noche. Muchas gracias por tu tiempo y tu esfuerzo. También gracias a Alejandro Rodríguez y al equipo de Yoica. Es una gran alegría para mí poder estar aquí esta noche y poder continuar con ese trabajo que empezamos. Tuve una oportunidad de hacer una presentación en Yoica a principios creo que era en abril del año 2020, estábamos al principio de la situación de la pandemia, y me da mucha felicidad poder estar aquí de nuevo con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Les voy a contar un poco de dónde surge mi trabajo. Yo soy una psicoanalista, la mayoría de mi tiempo lo dedico a la práctica clínica y es la práctica clínica la que me fue guiando a descubrir cosas que despertaron mi interés. Soy fundamentalmente alguien que se dedica al trabajo clínico, pero también me gusta mucho escribir. Entonces, estas preguntas, los interrogantes, las cuestiones que van surgiendo
en la práctica clínica me han permitido desarrollar distintos temas que fui volcando en los diferentes trabajos que he publicado. Así que pensaba que tenía una oportunidad, ya que tengo aquí delante mío la cámara del Zoom, voy a tener la oportunidad de que ustedes puedan, según dice el dicho, no debería juzgar a un libro por la tapa, pero quizás esta es una oportunidad de cometer la transgresión de poder juzgar a un libro por la tapa. Y aquí va la primera. Este es el primer libro que publiqué aquí en Estados Unidos, se llama en inglés The Puerto Rican Syndrome, es el síndrome puertorriqueño, que es el título que tuvo en la traducción en español en el 2011 con siglo XXI en México. ¿Y de qué se trata este libro? Fue el resultado de mi experiencia clínica. Trabajaba en ese momento en una clínica, en aquí lo que se llaman estas zonas geopolíticas aisladas, en el así llamado barrio, o en el gueto hispano, en el norte de la ciudad de Filadelfia, donde me encontré para mi sorpresa que había algo en los historiales de mis pacientes descrito como The Puerto Rican Syndrome. Voy a reducir algo que es bastante complejo, pero que puede quizás decirse de manera breve, que es al empezar a investigar, porque para mí la primera reacción fue una gran sorpresa, ver pacientes que en su historial clínico tenían este diagnóstico. Y me puse a investigar y descubrí que el síndrome puertorriqueño no era más que una repetición de, cuando uno miraba la sintomatología, de la forma más clásica de la histeria, aquella con la cual Freud no solamente descubre la existencia del inconsciente, sino que inventa el psicoanálisis. Así que en mi trabajo clínico en un centro comunitario en el barrio de Filadelfia, me encuentro con preguntas clínicas que me orientan hacia algo que es una manifestación, en lo que se describía como el síndrome puertorriqueño y que en el uso coloquial era también llamado ataque de nervios. Era una condensación de algo que era a la misma vez una manifestación clínica. Los síntomas eran una especie de ataque de epilepsia o un ataque de furia, seguido luego por amnesia, que sin embargo, al ser rotulado como el síndrome puertorriqueño, nos hace encontrar una manifestación clínica que es a la vez una alegoría de una situación política social. Y digo esto porque el síndrome puertorriqueño, que parece corresponder a la forma más clásica de la histeria, la que yo creía iba a estar relegada a viejos libros de historia de la psiquiatría, porque pensaba yo que ese tipo de manifestación clásica con síntomas teatrales como arcos histéricos, epilepsia, convulsiones que no correspondían con ninguna razón orgánica, era algo del pasado de la historia de la psiquiatría. Sin embargo, seguían ocurriendo y escuchaba de eso día a día en mi práctica clínica y les doy los 12 años para que vean que es bastante reciente. Yo comencé a trabajar en una clínica en el barrio en los principios de los años 1990 y veía que estas personas que padecían de una situación difícil, la situación en el barrio está atravesada por una gran situación de pobreza, de marginalización, era de alguna manera, tenía que ser abordada al mismo tiempo desde una posición clínica y a la vez teniendo en cuenta una historia político-social. Y me encontré años después, también en mi práctica clínica, intrigada por ciertas preguntas que me proponían lo que escuchaba a través del diván. En general, todo mi desarrollo ha sido de alguna manera adquirido a lo largo de la práctica clínica. Y es eso lo que quiero verter en particular a este seminario que habla de la temática transgénero y diferencia sexual, ¿qué puede aportar el psicoanálisis? Porque mi hipótesis siempre es, en vez de intentar aplicar una teoría al caso clínico, creando un lecho de Procusto,
hacer, sin embargo, otro camino, que es aquellas preguntas que emergen de la práctica clínica, qué es lo que nos permiten pensar, y es que la teoría existente puede digamos, responderlas, puede ayudarnos, puede permitir que la escucha continúe teniendo lugar. Y es así que este seminario de alguna manera sistematiza un saber adquirido a lo largo de 2 décadas de trabajo como psicoanalista, específicamente con personas que se identifican como trans. Así que les contaba al principio una experiencia clínica con una población marginalizada por cuestiones de raza, clase, y ahora otras preguntas por una población que en general, en la situación social en la que vivimos, son marginalizadas por la expresión de su sexualidad o de su género. Entonces, este curso va a trabajar específicamente qué puede aportar el psicoanálisis, cuando en realidad un poco la idea sería, gracias a lo que el psicoanálisis puede aprender de manifestaciones clínicas, de aquello que uno escucha en el diván, de personas que se identifican como trans, y en este ir y venir, qué es lo que se puede producir entre este discurso y lo que el psicoanálisis puede aportar. Que lo pongo con signo de pregunta, porque la idea es una hipótesis de trabajo, y que eso es lo que quiero que juntos recorramos. De esa manera, les doy también como contexto, quizás un poco el elemento de sorpresa, que siempre lo que ha generado para mí la curiosidad de investigar, de pensar, de escribir, y nunca me hubiera imaginado, cuando empecé a encontrar, escuchar algo nuevo en la clínica, nunca me iba a imaginar que iba a tener que revisar mis concepciones sobre género y sumergirme en las aguas profundas de la política identitaria. Más allá de lo que eran mis expectativas de escucha, empecé a registrar algo inesperado en los discursos de mis analizandos. Algunos de mis pacientes histéricos se preguntaban, ¿soy heterosexual o soy bisexual? Noté que expresaban de esta manera una variante de la pregunta, ¿soy hombre o mujer? O, en realidad, bueno, ¿qué es ser mujer? Y esto me llevó a relacionar esta incertidumbre sobre el género con el problema más generalizado de las personas trans, porque para ellos no se puede decir que la pregunta ocupa el lugar de una respuesta. Y aquí les doy una viñeta clínica para que veamos la dimensión de cómo es que esto funciona en lo que traen en la clínica estos analizantes. Entonces, les cito una cita que me parece relevante por su transparencia, y un analizante que me dice, yo tengo el peor problema congénito que puede tener una mujer. Nací con un pene y un par de testículos. O lo mismo sucede cuando otro analizante cuenta, desde niña siempre supe que era un hombre. Estos comentarios sobre la identidad sexual me fueron paulatinamente orientando hacia cuestiones que podemos describir tal vez como ontológicas, porque radicaban en la existencia misma de estas personas. Al mismo tiempo, me hicieron retomar la exploración de la metapsicología freudiana y lacaniana, puesto que con frecuencia me encontré confrontada con la pulsión de muerte. Una de las lecciones más importantes que aprendí trabajando como psicoanalista con personas que se identifican como trans es que para ellas la preocupación no tiene que ver con el género ni con la sexualidad, que detrás de una cuestión de sexualidad o de género había otro límite en cuestión, y del límite que se trataba era la frontera entre la vida y la muerte, como lo confirmó uno especial que voy a citar de mis analizandos, al decir, y cito, no tenía otra opción, hoy estaría muerto si no hubiera hecho la transición, me hubiera suicidado. Lo que está en juego en estos casos es menos la fluidez del género que la capacidad para encontrar una forma de ser, una forma de existir, una vida habitable.
creo que sería importante hacer una especie de mea culpa en cuanto a la historia del psicoanálisis. Es importante siempre echar un vistazo a la historia porque nos permite contextualizar el presente. Y el psicoanálisis históricamente se ha ganado una merecida mala reputación. Una de las mayores paradojas es que las instituciones psicoanalíticas han desarrollado prácticas que podemos llamar moralistas, discriminatorias, y que en realidad son antitéticas con los conceptos psicoanalíticos y con lo que la clínica nos muestra. Estas posiciones normativas que son muy recurrentes en el psicoanálisis, solo pueden ser sostenidas como resultado de severas distorsiones, porque escuchar al inconsciente realmente es siempre tratar con la identidad sexual, con la sexualidad, pero que lo que es muy revelador, creo, en el trabajo analítico, es que siempre lo que escuchamos es esta bisagra, esta compleja relación entre el cuerpo y la psiquis. Y lo que siempre se destaca es la precariedad del género, sea cisgénero o sea transgénero, que siempre existe una precariedad en cuanto a la identidad que uno asume de manera más o menos estable. Hay una inestabilidad en la posición hombre-mujer y hay una fragilidad en la identificación sexual. Estas fisuras fueron expuestas desde los orígenes del psicoanálisis freudiano. Yo creo que esto es uno de los grandes escándalos de Freud. No la supuesta pansexualidad, se lo acusaba Freud de que encontraba el sexo en todas partes, sino que Freud, de alguna manera, encuentra en la clínica una cierta negatividad, una imposibilidad de la representación de la diferencia sexual en el inconsciente, problemas que tiene el inconsciente para representar el otro sexo, la feminidad, eh, y creo que es importante este aporte de la conflictualidad que acompañó siempre la historia del psicoanálisis, porque hay una desnaturalización de la sexualidad en el psicoanálisis, como cultural o histórica. La sexualidad en psicoanálisis trata de una sexualidad problemática que divide al ser hablante y que de alguna manera también da lugar a la existencia del inconsciente, que es con lo que trabajamos en la clínica. El psicoanálisis problematiza el género y de alguna manera revela que el género es inestable, que es conflictivo, y de alguna manera, si seguimos de manera fiel las propuestas del psicoanálisis, estamos necesariamente obligados a reconsiderar las formas patriarcales y heterosexistas de dominación cultural e ideológica que existen en el presente. El psicoanálisis ejercido de manera fiel a la letra freudiana y con la contribución de Lacan también, nos permite de una manera muy simple ir más allá del binario género-sexo. Y digo esto porque ni la biología ni la cultura por sí solas pueden explicar completamente a la sexualidad humana. El sexo como roca biológica necesita ser simbolizado y el género como una construcción social debe ser encarnado. Para el ser hablante, asumir una posición sexual resulta de una combinación de género y sexo, pero con un excedente que sobrepasa a ambos. Esta conexión entre psiquis y cuerpo, así como el hecho de que nunca son colindantes, es específica al psicoanálisis. El trabajo analítico, la escucha analítica, el trabajo con analizantes, nos obliga a diario, digamos, el pan nuestro de cada día, es la confrontación con el enigma de la diferencia sexual, y que emerge, como les comentaba antes, en el decir de los analizantes, que nos permite iluminar y prestar atención a las incertidumbres creadas por la sexualidad y por los desafíos que todos tenemos que asumir en vivir en un cuerpo que no solamente es mortal, sino que además es sexuado. Sabemos muy bien que las construcciones de género, también que la patología, que tanto la idea de género como patología son construcciones que están históricamente sobredeterminadas
Y es así como mi propuesta de este curso deriva de esta idea con la que estoy, digamos, es una hipótesis de trabajo que espero que juntos continuemos elaborando y avanzando, es la idea de un psicoanálisis transgénero, que es aquí, está condensado en este libro, Transgender Psychoanalysis, que estoy muy feliz porque va a aparecer en breve en castellano, en español, con una editorial mexicana, con Ediciones Paradiso. Así que es un libro que va a poder ser accesible en lengua hispana. Eh, esta idea de psicoanálisis transgénero surge para mí como resultado de mi práctica clínica y de los aportes que me dan los analizantes que se identifican como trans y las diferentes posibilidades de repensar la clínica a través de estos apuntes, que de alguna manera hay una clínica que puede ser renovada. Y aquí tomo un poco la posta que nos entrega, quizás ustedes hayan escuchado de esta comunicación, una presentación que ha dado Paul Preciado, que ha producido una especie no solo de grandes olas, sino casi un tsunami en el mundo psicoanalítico, cuando en el año 2019 dio una presentación invitado a hablar con 3.500 psicoanalistas lacanianos reunidos en París, donde, entre muchas de las cosas que propone Paul Preciado, invita al psicoanálisis a una renovación. De hecho, nos dice que si va a haber un futuro para el psicoanálisis, ese futuro va a ser de patriarcal, de heterosexual, no va a ser normativo y va a ser decolonial. Y un poco, bueno, tomando esta iniciativa, de alguna manera llamado de alarma, una especie de despertador que nos saca de cierto sueño de un psicoanálisis inmortal, que si hay que pensar un futuro del psicoanálisis, estoy de acuerdo con Paul Preciado, hay que de alguna manera tomar en cuenta las lecciones que nos da la experiencia trans, no binaria, fuera de lo que es la normativa heteropatriarcal. No hay duda hoy en día que el movimiento transgénero está cambiando nuestras nociones de género, de sexo y de identidad sexual. Y esta evolución puede reorientar de manera muy productiva la práctica psicoanalítica. Y aquí es importante que tomemos distancia de esta actitud que históricamente los psicoanalistas han adoptado, esta posición normativa, según la cual han históricamente entendido la transexualidad como signo de una patología severa. Nada puede estar más lejos de lo que uno aprende sobre la sexualidad en la clínica. Y tal vez ya sea hora de que el psicoanálisis haga una transición o, ¿por qué no?, un cambio de sexo. Con esta idea, como un marco para pensar, les voy a dar un poco más detalles cómo se va a ir delineando el trabajo en este curso. Van a ser 4 reuniones. En la primera, bajo el título Ni sexo ni género, aprendiendo de lo trans, la idea es que haremos un relevamiento de las consecuencias de la visibilidad del movimiento trans. Yo tomo como punto de partida mi experiencia en Estados Unidos, donde hago una lectura de las representaciones de la experiencia transgénero en los medios de comunicación, en el ojo público. Y esta investigación, de alguna manera, me permite confrontar con aquello que voy descubriendo en la clínica y que a menudo esa presentación en el imaginario social poco tiene que ver, o a veces nada tiene que ver, con lo que escucho en mi práctica con analizandos que se identifican como trans. Podemos decir que el cuerpo trans se ha convertido en un barómetro social para la política de la diferencia. Y se observa que gradual, pero progresivamente, se van borrando los indicadores de la diferencia sexual en la sociedad de hoy, donde vemos un movimiento general hacia una mayor fluidez de género. Sobre este punto nos interpela la intervención política más radical de Lacan, que es su teoría, como explicando la distinción entre la sexualidad
lo que él llamó diferencia sexual o inventando una palabra o un concepto, esta idea de sexuación, donde hay una diferencia entonces entre lo que es como qué funciona como falo, qué funciona, cuáles son las consecuencias simbólicas del sexo anatómico y del género construido simbólicamente. En la reunión segunda del curso vamos a enfocarnos más con histeria y género, con la discordancia sexual. La incertidumbre de género de la histeria expone las dudas psíquicas causadas por vivir en un cuerpo que no solo es sexuado y mortal, y expresa también una ambigüedad que podemos determinar como universal. Hay una ambigüedad sexual universal que es fundante para los sujetos parlantes, sean cis o sean trans, que de alguna manera la experiencia trans nos permite hacer ciertas generalizaciones, ciertas clarificaciones, ilumina la experiencia de vivir, de asumir un cuerpo sexuado. Este clase, este seminario en particular, van a analizar un estudio psicoanalítico de caso que podría considerarse canónico, pero que ha sido curiosamente dejado de lado en la bibliografía sobre el tema. Y así vamos a concentrarnos en particular con el caso de Elsa B., una mujer de 34 años que comenzó un psicoanálisis con Émile Gutiel a principios de los años 1920, más de 100 años atrás. Y vean ustedes para qué consultó un psicoanalista. Elsa va a pedirle a consulta con un psicoanalista, comienza un psicoanálisis, no para, digamos, tratar de curar sus problemas de género, sino simplemente para obtener una autorización legal para vestirse públicamente como un varón. Se plantearán entonces en esta parte del curso las ventajas clínicas de usar el modelo de la histeria para investigar la variación de género, ya que después de todo las preguntas, ¿qué soy yo? ¿Soy un hombre o soy una mujer? Son las que llevaron al psicoanálisis a pacientes como la famosa Dora, cuya, como dice Freud, disposición viril, vamos a revisitar y volver a analizar a través de una lente trans. Veremos que este modelo de la histeria es mucho más productivo para entender cómo funciona la clínica y qué es lo que nos trae a pensar la clínica de analizantes que se identifican como trans. En la tercera reunión del seminario vamos a enfocarnos bajo el título de Depatologizando la experiencia trans del síntoma al síntoma, o al síntoma, TH, vamos a explorar las ventajas clínicas y políticas del uso de la histeria en la consideración de expresiones de género en disconformidad con las normas tradicionales del orden sexual, y vamos a trabajar el texto de Paul Preciado, texto Yankee o texto Jonky, y también los aportes más recientes de Andrea Longchuk y su libro Females, y un caso de uno de mis analizantes, al que llamaré Leslie, un atleta adolescente que se identifica como hombre trans, y nos ocuparemos entonces también de las últimas discusiones y polémicas que reemergen ahora con el contexto de las Olimpiadas. Eso vuelve a reaparecer de manera muy presente, donde las discusiones y polémicas sobre cómo se determina el género real de los atletas. Y vuelve a aparecer la pregunta sobre la identidad sexual en relación al sexo, lo cual nos plantea si hay, digamos, uno podría mirar con cierto desdeño esta fijeza anatómica, al menos para los fines de competiciones olímpicas, pero a veces esta misma fijeza anatómica pareciera persistir entre los psicoanalistas. Entonces la pregunta que podemos explorar y que va a ser abordada en esta sección del curso es: ¿el psicoanálisis puede hablar de diferencia sexual sin una referencia directa a la objetada noción de falo? ¿Necesita el psicoanálisis recurrir a ver que Lacan no dudó en ir más allá del complejo de Edipo
cuando propuso una nueva forma del síntoma, la que llamó síntoma o symptom, que es un síntoma que no debe ser ni curado ni eliminado, sino que es un síntoma que permite que la vida sea vivible. Es una invención, es una modalidad del síntoma que hace que para alguien la vida sea posible. Y esta noción de síntoma se va a poner en práctica en ejemplos clínicos y vamos a ver cómo permite un manejo de la clínica tal vez más efectivo y que nos permita más libertad en la clínica. Y la última reunión del curso, bajo el título Por una ética de la diferencia sexual, vamos a abordar los casos trans de Lacan y la clínica contemporánea. Vamos a volver al estudio de casos explorando 3 ejemplos de pacientes trans que fueron tratados por Lacan. Es importante notar que Lacan fue, por ejemplo, el primer psicoanalista en Francia que condujo un tratamiento de una persona que se identificaba como trans, que de alguna manera vemos que la clínica de Lacan está ligada a la problemática trans de manera muy directa y muy activa. Mi hipótesis es, y que es lo que quiero desarrollar con ustedes en ese último fragmento del curso, es que los aportes de Lacan nos permiten vislumbrar una ética innovadora de la diferencia sexual. Podemos encontrar en la obra de Lacan los lineamientos de una nueva teoría de la diferencia sexual, que podemos resumir en tanto a sus implicaciones en la práctica y en la teoría, están de alguna manera resumidas cuando Lacan dijo que Tiresias, que es esta figura mítica, un vidente hombre-mujer de la mitología antigua, que además tenía la capacidad de leer el futuro, Lacan propuso a Tiresias como el modelo para los psicoanalistas, que el psicoanalista debe seguir el modelo de Tiresias. Es de hecho este vidente hombre-mujer mitológico es nombrado por Lacan el santo patrono del psicoanálisis. Y de alguna manera completamos este curso volviendo a este elemento trans en una ética de la diferencia sexual. Un elemento que quiero resaltar es que, que de alguna manera lo encontré, que les contaba esto de juzgar los libros por las tapas, aprovecho la cámara nuevamente. En un primer trabajo institucional en el 2010, guiada por la clínica nuevamente, teniendo esta confrontación con preguntas que estaban en el campo de la histeria, analizantes que decían soy heterosexual o soy bisexual, y de alguna manera esta incertidumbre parecía ser la base de su padecer, donde la pregunta ya no era más soy una mujer o soy un hombre, sino orientada en cuanto a una elección de objeto. Si me gustan los hombres, siendo hombre, soy bisexual porque también me gustan las mujeres, y este tipo de pregunta que podemos entender dentro de la estructura de la histeria, la confronté con la experiencia clínica con pacientes identificados como trans. Esto lo condensé en este libro que se llama, por favor, seleccione su género, de la invención de la histeria a la democratización de la experiencia trans. En ese libro me enfoqué más sobre temas de género y sexualidad. Quizás pequé de demasiado lacaniana, diría. Y quizás desatendí algo que con la continuación de la práctica clínica resultó más inminente y que aparece condensado en este libro más reciente, Psicoanálisis Transgénero, que tiene que ver con encontrar una vida habitable, donde encontramos que entonces la intervención clínica aparece en un contexto con cierta urgencia, porque lo que empezamos a escuchar en la clínica son cuestiones que tienen que ver con eh, poder encontrar una manera de seguir viviendo, donde son cuestiones no tanto de identidad, que pueden permanecer a un nivel imaginario, sino que son cuestiones
que tienen que ver con una encrucijada de vida o de muerte. Y con esto creo que me voy a detener por hoy. Les doy así un pequeño pantallazo de lo que vamos a trabajar juntos en este curso, porque me interesa mucho saber si hay preguntas, si hay comentarios y poder tener un poco de intercambio. Así que me detengo aquí. Gracias, Patricia. Muchísimas gracias. Bueno, en breve vamos a pasar precisamente a esta parte de comentarios y preguntas. Por favor, si alguien los tiene, puede ir levantando su mano en Zoom o en breve pasaremos a tomarlas. Yo voy a tomar nada más un par de minutos para darles algunas generalidades de este curso y enseguida vamos a esa parte. Bueno, el curso inicia el sábado 23 de abril, 11 horas de México, 13 horas de Argentina. Puede verse en cualquier parte del mundo. También puede verse en vivo y puede verse en repetición. Las clases quedan grabadas y se puede ver en cualquier día de la semana. Para quienes lo vean en grabación, obviamente va a tener un seguimiento particular. Me refiero a que pueden enviar sus preguntas y tendrán alguna respuesta. Bien, esto es en cuanto a la fecha. Son 4 sesiones, ya nos ha explicado Patricia. Y solo por esta ocasión, esta actividad o este curso va a culminar también a la par con una actividad clínica. Esta actividad se va a llamar Plasticidad, Seducción, Síntoma Trans, 2 casos clínicos. Va a ser una presentación de 2 casos clínicos que Patricia va a preparar para nosotros. Esta actividad se puede acceder de manera individual, pero para las personas que se inscriben al curso viene incluida. Es decir, no tendrán que pagar algo adicional. Y bueno, desde ya les dejamos en el chat los links donde pueden contactar a Yoica, tanto de Messenger como de WhatsApp. Por favor, guárdenlos, pueden ya irnos comentando por ahí. Y también Daniel les está dejando un PDF. Les invito a que lo descarguen. Este PDF, aparte de ser muy bonito, tener un gran diseño, tiene toda la información que ustedes van a necesitar del curso, el temario, el argumento, información sobre Patricia, bibliografía. Por favor, les invito a que lo descarguen. Y por último, les comento, este curso tiene un precio de hasta 1,800 pesos mexicanos. Dependiendo de la fecha en la que se inscriba, tiene varios precios, digamos, promocionales, pero el día de hoy tiene el precio más especial que queremos ofrecerles por estar en esta clase, que será de 900 pesos mexicanos. Se puede inscribir desde cualquier parte del mundo, son aproximadamente $45. Viene incluido el acceso a todo el curso, a la actividad clínica. Si nos escriben también de Argentina, por favor de preguntar por el precio de Argentina. También es un precio que por detalles de conversión cambia. ¿Okay? Entonces, esta es la información. Sería el curso de actividad clínica por 900 pesos mexicanos, $45. Tenemos muchas formas de pago, ya se las estaremos diciendo. Y bueno, esa era la pequeña intervención que tenía. Vamos a pasar a las preguntas al final. Si también quieren hacernos más cuestionamientos del curso, nos vamos a quedar el equipo de Yoica para que puedan hacérnoslos directamente en el Zoom o para que puedan realizar su inscripción ya sea en el chat y bueno, para que logren unirse al curso. Vamos a pasar entonces a esta sección de comentarios. Ya tenemos una mano levantada y quienes vayan queriendo añadir, pues igual, por favor, levántenla. Entonces, Eric, adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, doctora, por la charla de hoy. Es un lujo realmente. No sé si me escuchan. Ok. Tenía 2 comentarios. Bueno, uno es un comentario y otro es una pregunta realmente. El primer comentario me llamó muchísimo la atención sobre el síndrome puertorriqueño. Me llamó la atención 2 cosas. Usted mencionaba que se daba este fenómeno en el norte de Pensilvania. Resulta que aquí en Nueva York la comunidad puertorriqueña también está en el norte de la ciudad. Entonces eso me da como algo me disparó por ahí hacia el norte. Eso es algo que me llamó la atención. Lo otro que usted mencionó es sobre la cuestión, cuando usted menciona el síndrome puertorriqueño y lo trans, en el sentido de que tanto los puertorriqueños en Estados Unidos como los trans son de alguna forma expatriados, no pertenecen, no tienen están sin borde, no hay algo que los sostenga, que los contenga. Eso me llamó mucho la atención, o escuchar, pensé en eso. Los puertorriqueños en este país están en un país que no es su país. Los trans están en un cuerpo que no es su cuerpo.
de alguna forma. Ujú. Ahora, la pregunta que tengo es realmente del texto que estoy trabajando, de este libro también es de la doctora, muy interesante. No creo que lo vayan a traducir a español, pero es muy valioso. En su artículo, y usted lo mencionaba ahora, en cuanto a el género debe ser encarnado y la sexualidad debe ser simbolizada. Y aquí lo tengo marcado porque yo tenía esa duda. ¿Podría tal vez darnos un poco más de esto? Ujú. Gracias. Bien. Gracias. Muchas gracias, Eric, por las preguntas, los comentarios. Interesante esto porque se habla del sur global en general. Hay todo un movimiento cultural, político, crítico, de teoría crítica, que habla del sur global, que es una manera, digamos, de lo que antes se hablaba como el tercer mundo, que es una etiqueta un poco problemática. Todas las etiquetas en general suelen ser problemáticas. Y interesante que sí, que en el norte de Filadelfia, donde la población del barrio, así como se llaman acá estos entornos, también en Nueva York, es en el norte, donde de alguna manera contradice esa idea de que, digamos, las zonas sur suelen ser más pobres y las zonas ricas suelen ser en el norte. Aquí se da una ironía que, bueno, que tiene que ver con esas paradojas que uno encuentra en los Estados Unidos. Erika habla de Nueva York, mi experiencia ha sido aquí en Filadelfia, donde lo interesante que es el trabajo clínico en los Estados Unidos en ese tipo de contextos es donde lo que se llama el tercer mundo está dentro del primer mundo. Tenemos situaciones de gran pobreza, de gran alienación, dentro de un país muy industrializado y desarrollado, y lo vemos ahora toda la desigualdad social que aparece evidenciada con la pandemia, donde ha habido el país, Estados Unidos es un país del primer mundo muy desarrollado, que tiene un nivel altísimo de muertes por COVID, que es realmente sorprendente. Sin embargo, la muerte no ha afectado de manera pareja tampoco a los diferentes grupos socioeconómicos. La gente de piel marrón o negra ha muerto más que la gente blanca. Así que vemos que ciertas líneas de disparidad social se perpetúan y de alguna manera producen efectos mortíferos. Estaba hablando de esto de que efecto mortífero, que es interesante, que hablamos de mi experiencia en el barrio con poblaciones marginadas, marginalizadas, y sí, de alguna manera el punto en común en mi trabajo son poblaciones que han sido marginalizadas, sea por clase, raza, por género o por sexualidad, y aquí es donde el psicoanálisis tiene algo único que ofrecer, porque el psicoanálisis es un discurso otro. Siempre se hablan coloquialmente, terapias alternativas son la alternativa al psicoanálisis, donde el otro, hay algo de la otredad que es específico al psicoanálisis y que lo vemos en cuanto a los fundamentos teóricos del psicoanálisis. Si el psicoanálisis es una práctica fundada con la hipótesis de la existencia de un inconsciente, es interesante que Freud describe al inconsciente llamando al inconsciente la otra escena. La palabra que él usa en alemán es la otra escena. Habla del psicoanálisis como un otro, un discurso de este otro y una otredad que es parte del psicoanálisis y que uno la puede ver, por ejemplo, en la otredad que experimentamos cuando hay, por ejemplo, un desliz, un acto fallido o una interpretación en un sueño. Hay ese otro dentro de uno mismo, el otro que llevamos dentro, que es nuestro propio inconsciente. Y creo que en ese punto hay una efectividad del psicoanálisis para una apertura al otro, porque es un discurso formado en función de la otredad. Y de este otro comentario que me preguntaba Eric, y qué es lo que se trabajará en el curso, es que la idea de diferencia sexual no es ni género, que generalmente se lo supone como una construcción social, cultural, ni sexo, que se lo consideraría como la roca biológica. Para el psicoanálisis, la diferencia sexual no es ni género ni sexo. Y dejo ahí con la intriga que lo vamos a desarrollar en el curso. ¿Qué es lo que
quiere decir, ¿de qué trata el psicoanálisis? Porque, como decía antes, sí es, si el género fuera una construcción social, tiene que hacerse carne, y si la carne a la vez tiene que ser simbolizada. El psicoanálisis va a haber este tercer espacio que no es ni lo uno ni lo otro, no es ni la suma de estas dos partes. Y con eso veo otras manos levantadas, así que me detengo ahí para poder escuchar otras preguntas y comentarios. Gracias, Eric. Gracias. Adelante, Fernando, y continuamos con Julio. Buenas noches, una disculpa. Bueno, yo tengo como una duda que quiero ir desarrollando un poco. Me llama mucho la atención el nombre de estas conferencias, porque desde la forma de decir que si el psicoanálisis tiene algo que aportar a esto, me resulta bastante interesante, ya que, digamos, las discusiones que se han versado entre las cuestiones de género, tal como el feminismo, la teoría queer, que tiene mucho impacto también, siempre se está como en un diálogo y pareciera que incluso el psicoanálisis le termina diciendo a estos discursos cómo más o menos es, o cómo se puede aplicar, o si está bien o está mal, en varios textos, varios autores. Pero me parece interesante aquí cuando habla sobre esta tercera clase que es sobre la histeria y sobre esta diferencia entre soy hombre o soy mujer, porque ahí es donde entra mi duda. No sé si, digamos, ver estas discusiones entre el psicoanálisis y estos discursos es desde una posición desde el psicoanálisis, retomar esto que nos está diciendo, trabajarlo y poder regresarlo en la práctica clínica, o está haciendo retomo esto para, a final de cuentas, decir que el psicoanálisis no está trabajando con esto porque la estructura, ¿cómo decirlo? La estructura de todo lo que se ha dicho hasta hoy en día, por ejemplo, desde el psicoanálisis de Lacan, pareciera que incluso muchos autores lo critican como algo binario, algo heteronormativo. Incluso ahorita en lo que nos estaba diciendo bueno, durante la ponencia, decía que el psicoanálisis tiene ganada esta fama activo, teniendo este discurso, y lo que es la teoría feminista, la teoría queer, están diciendo que es ir en contra de eso. Entonces, ¿qué le tocaría al psicoanálisis hacer? ¿Sería transgresor ante estos discursos el decir, bueno, voy a trabajar con ustedes para adecuarlo y volverlo normativizante? ¿O sería aún más volver el psicoanálisis un poco más subversivo al decir, tenemos que cambiar muchas de nuestras prácticas para adecuarlas a estas nuevas necesidades que se van dando hoy en día? Sí, muchas gracias por el comentario. Creo que la postura del psicoanálisis no debe ser la de ponerse en el lugar del amo y decirle a los demás que han hecho mal. No nos olvidemos que quizás tendremos que pluralizar y decir varios psicoanálisis. Uno, por ejemplo, puede volver a leer los textos fundacionales del psicoanálisis, por ejemplo, los 3 ensayos para una teoría sexual de Freud, y uno puede hacer una lectura muy normativa de Freud y creer que hay una evolución que va del estadio oral al estadio genital, y habría un ideal de una sexualidad sana y completa que dependería de usar un órgano específico del cuerpo para una función determinada. Pero eso es una posible lectura, que creo que es la gran generosidad que tienen los textos freudianos. Uno puede siempre seguir aprendiendo leyendo a Freud, inclusive volver a un texto que uno sepa ya de memoria, que lo haya leído y releído. Hay una posibilidad y una generosidad en Freud, y uno puede, por ejemplo, volver a ese texto fundacional como los 3 ensayos y hacer una lectura queer. Y eso, por ejemplo, teóricos queer como Chris Lane y Tim Dean proponen cuando leen los 3 ensayos que si uno sigue al pie de la letra
la noción freudiana de la pulsión es una idea de sexualidad queer, en el sentido de que es una sexualidad no normativa, y en ese sentido es muy fiel a lo que Freud plantea, que habla que la sexualidad humana, independientemente de hacia dónde esté orientada, sea qué persona, objeto, lo que sea, no está alejada del fin de la procreación, no es una sexualidad reproductiva, y habla de la pulsión como alejada, y está mal traducida a veces como instinto, la idea en alemán Trieb, la pulsión no es un instinto, sino que es una fuerza cuyo objeto, el único objeto que persigue es la satisfacción. Y en ese sentido, cualquier objeto puede satisfacerla y que no hay una posibilidad de establecer una normatividad. En cuanto a lo que los aportes del feminismo, de la teoría queer, de los estudios lesbianos, gays, lo que en Estados Unidos se llama LGBT, han sido aportes que creo que permiten enriquecer al psicoanálisis. De hecho, en la trayectoria de Lacan, su diálogo cercano con las feministas que lo interpelaban en los seminarios, me refiero a los años 60, 70, donde muy activamente en sus seminarios la colaboración con feministas la ayudó, y de alguna manera creo que reorienta a Lacan a proponer, por ejemplo, las fórmulas de sexuación y eventualmente alejarse de las fórmulas de sexuación y proponer la teoría del síntoma. Entonces, mi idea sería que una posición psicoanalítica es una de poder escuchar estas críticas, y creo que la historia del psicoanálisis tiene que separarse de la historia de las instituciones psicoanalíticas y la historia de las teorías psicoanalíticas. Y que lamentablemente, cuando me refería a esta mala fama bien ganada, es que ha habido una tendencia a una patologización y a una segregación. Ese es un comentario, por ejemplo, Paul Preciado en esa conferencia que da en París, denuncia algo que lamentablemente es cierto, que no hay en el ámbito psicoanalítico contemporáneo muchos psicoanalistas que digan abiertamente que son gay, por ejemplo. Hay una cierta exclusión, como si una elección sexual que sabemos, si somos fieles a la letra de lo que propone Freud, es la heterosexualidad es tan contingente como la homosexualidad, y que en realidad no, de la misma manera que no podemos explicar muy claramente la homosexualidad, tampoco podemos explicar la heterosexualidad, y son, digamos, ninguna garantía, ni la heterosexual ni de la homosexualidad. Sin embargo, ha habido en las instituciones psicoanalíticas terribles discriminaciones, y con la población trans mucho más aún. Entonces creo que es importante asumir responsabilidad por esta historia que nos precede. Veo, por ejemplo, me imagino que los que estamos presentes en esta reunión hoy, podemos tomar gran distancia de estas posiciones. Sin embargo, han sido parte de la historia del psicoanálisis, y creo que si la práctica psicoanalítica es una práctica de escucha, también como psicoanalistas teóricamente tenemos que tener las orejas abiertas y escuchar las objeciones y trabajarlas productivamente. Por ejemplo, también vemos que cierta normatividad del psicoanálisis ha sido una desviación post-freudiana, podemos decir, y que es importante volver, que es algo que yo he trabajado en mi investigación, para grata sorpresa, encontrar que en los orígenes del psicoanálisis, y les hablo del año 1906, 1908, el psicoanálisis, los primeros grupos psicoanalíticos que se estaban formando en los momentos incipientes de la creación del psicoanálisis como movimiento internacional, eran integrados a movimientos sexológicos y de liberación y de derechos para las minorías sexuales y para la diversidad sexual, y me refiero a la colaboración de Freud con Hirschfeld, que era una persona en Berlín, muy activo en los derechos de las poblaciones homosexuales y trans, y que hubo una gran colaboración que después lamentablemente por razones políticas se perdió, pero que es importante no olvidar que la historia del psicoanálisis ha tenido experiencias y experimentos que han ido
fuera de las limitaciones de clase y de género que encontramos hoy en el presente, como que se presentan como eternas y no lo son. Me detengo ahí porque quiero seguir escuchando otras preguntas y comentarios. Sí. Sí, buenas tardes. Gracias, Patricia, por la introducción del seminario, que lo hace deseable participar. Algunas de las cosas que quería plantear, pues las acaban de señalar, porque me parece importante hacer esa diferencia entre el psicoanálisis y los psicoanalistas. Y me sorprende esto que señala de la lectura queer que proponen estos autores que menciono, porque sin incluso esa referencia queer, uno encuentra que el primero de los 3 ensayos es un Freud confrontándose con Clara, mientras aquellos estaban atravesados por una concepción moralista de la perversión. Freud antes va a plantear que toda la sexualidad es en sí misma perversa, ¿cierto? Y eso ya en sí mismo es una teoría queer, digámoslo de algún modo. Y también en el caso de la joven homosexual, cuando habla de la combinatoria entre una cuestión lineal ni predeterminada, me parece que hay en Freud ya elementos bastante sugestivos de eso, y que no decir de Lacan con toda la teoría de la sexuación hacia adelante. Pero mi observación iba en una cierta tendencia que hay ahora, que no sé si es realmente un intento de coalescencia entre la teoría queer y el psicoanálisis, o un asunto de mercadeo, de hablar como de un psicoanálisis con perspectiva de género, cuando en realidad el mismo psicoanálisis, usted lo dijo muy bien, desde el principio, y recordando estas tesis de Freud, no tendría que tener ese apellido, como tampoco el de psicoanálisis de niños ni el psicoanálisis de adolescentes, porque si el mismo psicoanálisis pone en cuestión la identidad sexual de cualquiera, ¿sí? Creo que lo que nos toca a los psicoanalistas es saber transmitir que cuando interrogamos sobre la posición sexual de un sujeto, no es un cuestionamiento ni una patologización. ¿Sí? Por desgracia, digamos, parte de algunos movimientos LGBTI, de hecho, por ejemplo, en Inglaterra, creo que está haciendo así ahora, han promovido leyes de donde sea imposible interrogar su elección, su pena de ser acusado de transfobia, etcétera, etcétera. Y creo que en España también hay en este momento una discusión en ese sentido, entre prohibir las terapias de reversión de la orientación sexual, pero por esa vía también prohibir cualquier espacio psicoterapéutico donde se interrogue la elección sexual, y eso es muy caro al psicoanálisis, que no significa patologizar. Era un poco ese mi comentario, Patricia. Gracias. Sí, creo que es importante que si suponemos que el espacio del psicoanálisis, si uno sigue la regla fundamental, diga lo primero que le venga a la cabeza, sin preocuparse si es ofensivo, si es una tontería, digamos, la regla fundamental que permite que la asociación sea libre, habla de una libertad que creo que habla de una ética de la posición psicoanalítica, donde de la manera que lo que diga el paciente no va a ser juzgado, de alguna manera el psicoanalista o los psicoanalistas asumen una posición ética que es un deseo de pura diferencia, donde no hay una posición tomada, y que en realidad la posición que tomamos siempre en la clínica es una de gran ignorancia, y que de alguna manera esa fue lo que a mí me ha despertado la posibilidad de querer pensar, querer aprender, querer descubrir cosas, porque en realidad uno no sabe, y que es en la medida que uno sostenga esa posición de no saber, lo que
Lacan teoriza como la ignorancia docta. No quiere decir que uno no sabe nada de nada, de hecho hay cursos, estamos aquí teniendo una conversación, intercambiamos ideas, tratamos de avanzar un cierto saber psicoanalítico, pero que la posición operativa en la práctica clínica es mucho más productiva cuando uno se autoriza a no saber y deja que emerja otro saber que tampoco lo sabe el analizando, sino que es esa verdad inconsciente que va a aparecer y que siempre sorprende, sea al analista o al analizante. Y creo que es, cualquier tipo de toma de posición, sea para apoyar o sea para discriminar, sea transfóbica o sea también, es una pregunta muy buena, Julio, porque un analista no puede ser transfóbico, pero tampoco puede ser un activista, puede ser un aliado en la medida que mantenga la neutralidad analítica. Y de esa manera uno puede ser efectivo, dando un espacio. El espacio del psicoanálisis permite cuestionar, permite, digamos, quitar la capa consciente para que emerja la verdad inconsciente. Y que esa verdad inconsciente solo puede emerger si se mantiene un marco neutral de las dos partes. Por eso creo que es importante que fuera del consultorio uno puede tener una posición militante, la que sea, pero que para ser efectivo como psicoanalista en la clínica es necesario una neutralidad que no es ni neutralizante ni patologizante, pero es una escucha abierta. Y creo que de eso estamos hablando. Y que me parece, sí, preocupante cuando esa posibilidad de escucha empieza a ser atravesada por decisiones políticas que dicen, si usted escucha esto, entonces no puede preguntar, no puede seguir escuchando. Creo que es complicado y entramos, bueno, en terrenos políticos que dejan de ser democráticos, pongámoslo así. Así que bueno, gracias por el comentario. Gracias. Bueno, tenemos aún participaciones. Podemos continuar. Manuel, Eric nuevamente, Lidia, por favor. Sí. Veo otras manos ahí levantadas, Arturo. Pregunto luego cómo hacemos para... Veo ahí manos. Sí, gracias, Patricia. Creo que se me trabó un poco a mí el internet. Pero sí, continuamos. Manuel, por favor. Eric, Lidia, adelante. Muchas Hola. gracias. Hola, muy buenas tardes, doctora. Por lo que estoy entendiendo, entonces usted está construyendo esta nueva enfoque o esta nueva forma de intervención a partir de, pues, de los postulados básicos freudianos, del postfreudiano con Lacan, y tomando, ahora sí que lo mejor de ambos, ¿no? Entonces este curso nos va a poder brindar técnicas y modelos terapéuticos para poder a esta nueva realidad, ¿no? Porque pues no es otra concepción sobre lo que, pues yo la verdad no conozco nada más que lo que usted ha escrito y de lo cual tendré que informarme un poco más, pero pues en este curso nos va a brindar eso. ¿Es correcto, doctora? Sí, vamos a trabajar sobre cómo se presenta, digamos, la diversidad sexual, cómo aparece en la clínica y cómo el psicoanálisis puede trabajar con esas manifestaciones clínicas y a la vez cómo esas manifestaciones clínicas nos permiten reorientar la clínica y que de alguna manera tenemos indicios de cómo intervenir en la obra freudiana temprana, que eso fue mi gran sorpresa investigando, que en los comienzos, los primeros días de la vida del psicoanálisis, había una colaboración muy cercana entre el discurso que estaba recién emergiendo de la sexualidad, de la transexualidad, y hablo del año 1900 en Berlín, y los grupos freudianos. Así que en esta primera página, por ejemplo, hablamos de los 3 ensayos. En una nota a pie de página, Freud agradece a Hirschfeld, que era esta persona con una gran
una gran figura con una intervención política muy importante, pero también teórica, porque publicó más de 1000 artículos, publicaba revistas de sexología en las que muchos de los primeros artículos sobre el tema de Freud sobre el tema de sexualidad, escritos por Freud, fueron publicados ahí. Digamos que había una colaboración muy cercana, y Hirschfeld no solamente estaba interesado en el psicoanálisis, sino que fue uno de los cofundadores de una de las primeras sociedades psicoanalíticas que se crearon en el mundo, la Sociedad Psicoanalítica de Berlín. Y cuando hubo la tercera reunión mundial de psicoanalistas, fue bienvenido por Freud y diciéndole a sus colegas: escuchemos lo que esta persona tiene para aportar, es el especialista en homosexualidad de Berlín, que había de alguna manera en este psicoanálisis del futuro que podemos imaginar y que nos remite a un pasado que ha sido un poco olvidado. También hay un pasado que tiende a ser olvidado, que entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial se pusieron en marcha, con el apoyo de Freud, una serie de clínicas gratuitas para ofrecer psicoanálisis a gente de todos clases económicas, trabajadores, obreros, maestros, y que es interesante que estos son capítulos olvidados en el imaginario social, pero también capítulos olvidados entre los psicoanalistas, que nos remiten a la posibilidad de imaginarnos un otro psicoanálisis en función de retomar estos experimentos tempranos, y que de alguna manera responden de manera más eficaz a la clínica contemporánea. Sí. Precisamente entonces, desde esa visión de la otredad, entonces sí. tú nos estás mencionando que desde un principio, entonces, los términos más fuertes que podríamos decir que conocemos al día de hoy, como puede ser pulsión, transferencia, contratransferencia, desde sus inicios ya contemplaban esta visión, ¿no? Entonces, sí. Hemos tenido a lo mejor una mala enseñanza desde la visión pues desde nuestra visión dicotómica de la sexualidad masculina, femenina, hombre-mujer, porque entonces ya la teoría como tal de todo ya contemplaba esto que hoy conocemos como diversidad o que hoy conocemos como novedad. ¿Es correcto, Patricia? Es correcto. Y también es interesante que no podemos hoy en día pensar en sexualidad en general sin usar un vocabulario psicoanalítico. Libido, sexualidad. Y, por ejemplo, si tomamos cuando el filósofo Michel Foucault escribe una historia de la sexualidad, pareciera que la historia de la sexualidad, dicen en el texto, puede leerse como una historia del psicoanálisis. Entonces, de alguna manera, la sexualidad, como la entendemos hoy, no puede ser sin el aporte del psicoanálisis. De la manera que creo que es importante retomar cómo también históricamente las instituciones fueron distorsionando cierto espíritu freudiano, que digamos un poco la propuesta de Lacan cuando él dice retornemos a Freud, y que además un espíritu freudiano que ya se fue perdiendo quizás en Freud mismo. Por ejemplo, comentamos un poco más sobre los 3 ensayos. Hay un estudio hecho por Philipp van Houte y Germán Westerkamp, que vuelven al texto, al original de los 3 ensayos, y en la primera edición no había ninguna referencia al complejo de Edipo. Fueron en ediciones posteriores que se le va agregando, digamos que cierta normalización del psicoanálisis fue impuesta a posteriores. Pero como dices, Manuel, creo que sí que hay un, digamos, la idea sería: volvamos al germen no normativo que existía en el psicoanálisis en los primeros días y desarrollémoslo en función de las preguntas de la clínica contemporánea. Correcto. Tenemos las herramientas para responder a la clínica contemporánea que de alguna manera pueden reactivar y empujar al psicoanálisis hacia el futuro. Muchísimas gracias, Patricia. Doctora, gracias. Otra vez soy yo. Dos cosas que se han comentado aquí que me parecen interesantes. Yo sé que en el curso usted va a retomar la cuestión de síntomas, pero me parece muy interesante porque de alguna forma usted está siendo fiel
de alguna forma, si se puede decir, a lo que Lacan dice en cuanto el síntoma no se elimina. El síntoma no se puede eliminar, sencillamente se reduce el sentido, que eso es lo que apunta el psicoanálisis al final, pienso yo. Pero con respecto a esta cuestión de esta mala fama, esta mala reputación, y esta cuestión patologizante, yo lo siento como una herencia de la psiquiatría. Siento que de alguna forma nos han enseñado en las escuelas esto, se ha transmitido, se ha transferido de esta forma, en la cuestión patologizante, que normaliza todo lo normal. A mí todo lo que normaliza me deja un mal sabor siempre, no me gusta. Y pensaba también lo que usted decía, o sea, no es una cuestión de el psicoanálisis, los psicoanálisis. Quizás desde alguien que se posiciona en una escuela objetal, de alguna forma, es diferente cómo se puede abordar, pero creo que desde una generalidad, digamos, dentro del marco que nos da la teoría lacaniana, no podemos seguir en esa opción de pensar en la patología. Y le digo esto porque, bueno, estoy estudiando sus textos a la luz estoy llevando una maestría en New York University, entonces estoy trabajando sus textos, de repente me encuentro en un libro de Fink, la teoría de la psicosis, en teoría desde Lacan, y me encuentro este punto, que es para Fink, la feminización como un criterio y por eso es que muchos psicoanalistas se posicionan ante lo trans como una psicosis. Y resulta que en el texto de Fink es tan vago y lo único que menciona es un caso de François Goreau, que precisamente está en el texto, en esta edición de Volvamos a Freud. Me voy para el caso de François Goreau y lo que me encuentro es una aberración espantosa con respecto a un paciente trans, donde al final lo que hace es esto, encajar todo lo que el paciente dice. La viñeta que François Goreau nos proporciona ahí es psicosis. Todo lo que el paciente lo habla, ella no lo puede resonar en ella misma como otra cosa que sea psicosis. A mí me pareció esto, o sea, realmente que estamos transmitiendo desde la escuela y que estamos practicando, ¿verdad? Entonces, es esta ruptura que usted habla en algún momento que es necesaria y que esa posición que usted plantea cuanto al, bueno, no me voy a adelantar, el síntoma me parece súper creativo y a mí me parece súper valiente, porque realmente creo que en la ortodoxia lacaniana esto no resuena muy bien todavía. Que bueno, tiene una historia, si pensamos que podemos decir que el primer caso trans que fue estudiado en la historia del psicoanálisis fue cuando Freud visita el caso de Schreber, que era una psicosis donde había parte del delirio de Schreber era que pensaba que iba a transformarse en mujer, había una certeza que estaba siendo transformado en mujer para convertirse en la esposa de Dios y recrear la humanidad con nueva generación de Schreberianos. Y quizás ahí tenemos el germen de esta desviación en suponer que cualquier manifestación, expresión de un deseo trans es necesariamente una psicosis. Cuando si leemos lo que Lacan hace con el caso Schreber, es focalizarse en lo que él llama el goce transexual de Schreber. Y ahí vemos que para Lacan lo que no es tan importante si es psicótico o no, sino que es una cuestión de goce, que es lo que después se retoman las fórmulas de sexuación, donde no tienen que ver con bordes anatómicos, sino con modalidades de goce, si es un goce fálico o no completamente subordinado al falo. Y ahí creo que luego la vuelta de tuerca podría venir con Lacan, con el desarrollo de la lógica de la teoría del invento del symptôme, es que la
la lógica del Santón nos propone una forma de hablar del posicionamiento sexuado como siempre sintomático. Hay una cita de Lacan donde habla de síntoma él, síntoma ella, donde vemos que las asunciones de género binaria son sintomáticas. Digamos que frente a la diferencia sexual, cuando habla de que no hay relación sexual, lo único que tenemos es diferencia absoluta. Y ya eso lo veremos en el curso, pero que hay una salida de esta, creo que es una lectura un poco fácil y que ha sido de alguna manera para mí aclarada fundamentalmente con la experiencia clínica, guiada por presentaciones de experiencias de analizantes que se identifican como trans, que no pueden darse cuenta desde una estructura psicótica. He tenido, sí, en la clínica encuentros con gente que experimenta lo que quizás se sabe. Entonces no lo voy a echar un vistazo, es un buen dato, Eric, ese caso me da la impresión de que se trata de aquello que ha sido sistematizado por Lacan como empuje a la mujer. Eso es una característica que uno a menudo encuentra en la psicosis, pero no toda transición hacia lo femenino es un empuje a la mujer, y hay que hacer una diferenciación clínica. Y creo que eso es lo que, de alguna manera, la riqueza que tiene la clínica psicoanalítica de orientación freudio-lacaniana es que el diagnóstico siempre es una hipótesis de trabajo, y como tal es una hipótesis, no tiene que ser una sentencia. Entonces decimos, psicosis, y dejamos de escuchar. Creo que el trabajo clínico no va a avanzar demasiado. La idea es, bueno, se trata de una psicosis, bueno, es importante tenerlo en cuenta para ver cómo uno va a intervenir en cuanto a la dirección del tratamiento, pero que es importante tener bien en cuenta que es simplemente una hipótesis, no es una tesis. Ahí le paso la viñeta, ahí se la paso. Sí, Arturo. Bien, tenemos a Lidia. ¿Me escuchan? Es que no sé si desactivé o no desactivé el micrófono. Bueno, qué suerte que se va a traducir al español el de psicoanálisis de los trans, porque yo lo compré en inglés y mi relación con el inglés no es muy amable, que digamos, entonces lo empiezo a leer y dejo, entonces es una excelente noticia. Es una cuestión muy compleja. Me parece que hablando de diversidad, yo me acuerdo mucho de un texto que circula, digamos, se puede encontrar en la red, de Jan Alush, del año, ¿saben, no? Jan Alush es un psicoanalista lacaniano, de la école lacaniana, que es del 2002, y el texto se llama Avergonzados. Ese es un texto extraordinario porque Alush lo invitan en el año 2002 a una especie de evento, digamos, transgénero, y Alush termina diciendo que no tiene caso que él esté ahí, porque el psicoanálisis, bueno, porque hay vergüenza, digamos, ¿no? Frente a la diversidad, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que uno de los temas complicados es tener que mantener a ultranza, digamos, y sostener, digamos, como la defensa, ¿no? De que... Y Freud no pudo decir todo, porque Freud, ya con todo lo que dijo, digamos, con hablar de que aparezca el inconsciente, pulsión, y dos o tres, digamos, conceptos más, ya está. Pero Freud también era hijo de su tiempo, y hay algo que tiene que ver con lo que es la constitución de un sujeto, si es un sujeto del inconsciente, o como cada uno, siguiendo la escuela que haya seguido, piensa el sujeto, pero también hay algo en el orden de una subjetividad, y una subjetividad que tiene que ver con algo epocal,
y que tiene que ver con la historia. Ujú. Y eso produce, digamos, porque en la época a mí me encantó esto de empezar con la histeria, porque yo, digamos, pensaba que, bueno, Freud se encontró con la histeria, y nosotros nos encontramos ahora con algo que estalla y que hace mucha pregunta, que es la diversidad, justamente, ¿no? Y la aparición, digamos, a nivel social, la salida del closet, de las diversidades. Entonces a mí me parece como que si, ¿cómo lo puedo decir? Que no se trata de si Lacan lo dijo, porque creo que Lacan tampoco pudo decir todo, porque nadie puede decir todo, o sea, apartamos del no todo, ¿no? Ujú. Y me parece que ahí hay como una especie de cosa media cerrada, de que yo creo que sí, que claro, que el concepto de pulsión en Freud es totalmente revolucionario, pero él empieza 3 ensayos y termina el primer ensayo hablando de la pulsión que no tiene ni objeto ni fin, su único fin es la satisfacción, pero en el tercero termina, en el tercer ensayo, con la adolescencia, es una cosa totalmente heteronormativa, ¿no? Es el hallazgo del objeto, y el objeto es un objeto heterosexual para una relación genital al servicio del coito, y agrega en un momento si se puede procrear mejor. Eso están las dos cosas, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, y con Lacan, bueno, no me quiero meter con Lacan, pero creo que pasa lo mismo, digamos, ¿no? Una cosa es lo que Lacan dice en el seminario 4 y en el 5, y otra cosa es lo que Lacan dice más adelante. Y me parece que justamente hay como nuevas o intentos de otros recorridos que evidentemente van a tener que ver con la historia del psicoanálisis y con conceptos, digamos, de Freud y de Lacan, pero que hay como una búsqueda en un más allá, una búsqueda que a mí me resulta todavía un poco extraña, muy extraña. Por ejemplo, digamos, una corriente o ciertos psicoanalistas que han publicado libros, o sea, en estos dos analistas que han salido del closet. Está Edipo Gay, de Jorge Reiter, está Que Oír, Queer Psicoanálisis, de Fabrice Bourles, que es un psicoanalista francés, y está, hay otro libro de un, bueno, ahora se me fue el nombre, de alguien que trabaja mucho la cuestión de psicoanálisis, género, pero también diversidad cultural, porque nació en Argelia y vivió en Francia, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que no se trata de conservar, ¿no? Se trata de ver qué tenemos y qué no tenemos, o sea, como un aparato para pensar que, bueno, que se tiene que crear, me parece, ¿no? Que no se trata de si lo encontramos acá, lo encontramos allá, o si tal lo tiene. Y creo que eso nos resulta difícil, porque no salimos de la endogamia de justamente entrar en una interlocución con otros discursos que son, a mi criterio, fundamentales. La historia, conocer la historia. ¿Cuándo apareció el régimen heteronormativo? La palabra heteronormativa aparece en Estados Unidos por primera vez a fines del 1800. Y en castellano, en el primer diccionario donde aparece es de 1910. Es decir, antes, digamos, de la eclosión de la modernidad tardía en la que vivió Freud, es una construcción histórica, eso es lo que quiero decir. Siempre hubo, evidentemente, si no nos hubiéramos reproducido ni estaríamos en la Tierra, pero una cosa es la reproducción y otra cosa es el goce, el amor y el placer. Entonces me parece que nos falta mucho justamente poder salir de la endogamia y poder articular el psicoanálisis con la historia, con la antropología, porque enseña y abre y hace mucha pregunta. El género, yo no creo que el género, pero para nada, sea una cuestión de mercadeo. Creo que podemos aprender bastante de la interlocución también entre el psicoanálisis y mezclarnos
salir de la pureza, digamos, del todo el saber, porque mucho no todo, pero y aperturar, porque esto genera una serie de preguntas, ese es el punto, sostener esas preguntas. Y me parece que eso es como difícil a veces, y hay como una especie de tironeo de quién dijo quién y cuándo lo dijo, y si, claro, tiene que ver con tener referentes para pensar, pero sin memoria y sin deseo, ¿no? Creo que decía, Bion me parece que decía eso, que había que recibir a los pacientes sin memoria y sin deseo. Deseo no en el sentido del deseo de analizar, digamos, ¿no? Sino algo que tuviera que ver con la propia subjetividad. Entonces yo, la verdad que lo que me súper interesa y me encantó es toda la cuestión clínica, porque me parece que justamente el asunto es escuchar la diversidad. Yo hace mucho, digamos, hay un analizante que está conmigo, que llegó en una situación X y que, bueno, que transicionó, una transición social, digamos, ¿no? Pero con cambio de nombre, etcétera, etcétera, que hace como 7 años que está en análisis. Y otra que también es una transición social, y bueno, yo estoy llena de preguntas en relación a toda una serie, porque ese no es el tema para ellas, porque son ellas, digamos, ¿no? El tema es un poco lo que dice Jorge Reiter respecto de ciertas cuestiones que tienen que ver con la injuria y con la violencia respecto, digamos, justamente de lo que se juega en el campo de lo social, pero no hay una pregunta respecto de por qué soy así, digamos, ¿no? O qué me pasó. Es como algo que, no sé, quiero decir que hay que ser como muy, no sé, como de un espacio, desde un lugar de no saber, aunque uno sepa ciertas cosas, digamos, sí, ¿no? pero creo que ese es el espíritu que es la recomendación. Hay que reinventar el psicoanálisis cada vez que uno se encuentra con un analizante, y que, digamos, si uno quiere imponer toda una serie de saberes sabidos, sí, es muy agresivo, uno entra en el terreno de la injuria y del insulto, y donde digamos, hay que seguir el hilo de la asociación libre del analizante y tener la escucha abierta y ver, bueno, de qué se tratan las preguntas que el analizante, digamos, uno está dirigiendo, conduciendo la cura, pero no la vida del paciente. Eso es obvio. Por eso creo que el psicoanálisis tiene un gran potencial de operar desde una posición sin prejuicio, porque no hay una idea predeterminada de un ideal de salud, sino que simplemente es un discurso que apunta a la posibilidad de la revelación de una verdad inconsciente, un saber no sabido, y eventualmente, cuando hablamos de movimiento de síntomas, Santón, sería la creación de algo que haga que la vida sea de padecer síntomas a síntomas que permiten que la vida sea posible, que la vida sea vivible. Y eso lo vamos a ver en el curso, en la práctica clínica, siguiendo casos. Tengo mucho material de casos, he logrado encontrar, los psicoanalistas han trabajado por mucho tiempo con diversidad sexual y con analizantes trans, no está catalogado como tal, pero existen muchos ejemplos y que pueden tomarse como inspiración, porque lamentablemente, por ejemplo, el ejemplo de Gutiel, cuando teorizan el caso, derrapan, se van del camino y entran en la normalización, pero la intervención clínica es bastante linda, y que es importante rescatar eso, que el trabajo clínico, de manera que ha habido sí experiencias muy, muy tristes de intentos de por ejemplo, alguien que se identifica como homosexual y tratar eso como si se tratara de un síntoma, de manera de que
digamos, uno no va a intentar curarle a nadie la heterosexualidad. Y eso está, los gérmenes de eso están en Freud. Freud tenía una actitud no patologizante respecto a la diversidad sexual, y creo que es importante seguir operando de modo tal de que la escucha continúe, y de esa manera el discurso psicoanalítico, la práctica analítica puede seguir vigente y viva y productiva. Arturo, ¿cómo estamos de tiempo? Porque Gracias, Patricia. Pues bueno, ahí creo que ahí terminaron también las participaciones. Muchísimas gracias por haberlas enviado. Bueno, Patricia, ¿gustas cerrar de alguna forma? Hasta aquí quedamos. ¿Está bien así? Bueno, que los espero y seguiremos trabajando todas estas cuestiones que de la misma manera que decimos que el psicoanálisis tiene que ser reinventado no solo en la práctica con el encuentro con los analizantes, y luego a través de la clínica el trabajo que hacemos los analistas juntos. Así que estoy muy feliz que tenemos ese espacio de seguir reinventando el psicoanálisis juntos. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Pues gracias a todos por haber venido, todos, todas. Les reiteramos esta invitación, ya lo ha hecho Patricia, también de nuestra parte lo hacemos. Nos vemos a partir del día 23 de abril, 11 horas de México, y desde todas partes del mundo, ¿ok? Bueno, pues damos por concluida esta presentación. Nos vamos a quedar el equipo de Yoica aquí en el Zoom por si alguien tiene preguntas. Patricia, nuevamente muchas gracias. Buenas noches, nos vemos el 23. Muchas gracias y nos vemos en abril. Gracias. Bueno, pues aquí nos quedamos el equipo. Gracias, Patricia. Vamos a terminar la